de las gestiones de gobierno local, provincial y nacional, sino también cómo está el pulso del consumo, la actividad, si la gente consume más o menos determinados productos, bienes, servicios. Está en línea para conversar sobre el tema con nosotros Guillermo Bariego, que es titular de la consultora Innova, ha hecho este relevamiento de opinión y que nos interesa poder compartir con todos ustedes. Guillermo Sisman habla en LT8 de Rosario. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Guillermo. Buen día para ti y todo tu equipo. Gracias por atendernos. Bueno, y cuando hicieron esta medición y sondearon, por ejemplo, cómo está el tema del consumo, de bienes, servicios culturales, esparcimientos, salidas nocturnas, ajuste familiar en general, ¿qué respuestas encontraron? Bueno, nosotros preguntamos vinculado el consumo a las políticas de Milei para darle un marco, para ver un tema, la actualidad del gobierno nacional, cómo está impactando en las economías domésticas. Y las respuestas que obtuvimos fueron, la pregunta concreta fue con las políticas de Milei, la quiero leer textual, con las políticas de Milei tuvo que disminuir las salidas a comer afuera del hogar, 72% acuerda. Con las políticas de Milei empezó a comprar productos y o marcas más económicas, 72% acuerda. Con políticas de Milei postergó compras de indumentaria, ropa y o calzado, 70%. Tuvo que disminuir las salidas recreativas y o culturales, 65%. Tuvo que disminuir el consumo de carne, 63%. Dejó de pagar algún servicio y o se endeudó, 27%. Y tuvo que disminuir los gastos relacionados a la educación, 47%. Epa. Estamos hablando que en la primera parte de las respuestas había una abrumadora mayoría, era 7 de cada 10. En la parte educativa ahí es un poquito menos de la mitad, pero ahí se nota claramente los problemas de ingresos que hay hoy por hoy en gran parte de la población, ¿no? El tema de el poder adquisitivo que no rinde, porque aún con inflación a la baja el salario no se recupera del todo, ¿no? Exactamente, vemos que en la economía doméstica, en la economía personal de las personas, el impacto es contundente, es decir, esta idea del ajuste lo paga la casta no se está dando, pero así aún con los resultados macroeconómicos y con lo simbólico del gobierno de Milei, de la antipolítica, logra que estas variables no se conviertan en un factor determinante a la hora de determinar el apoyo o no al gobierno. ¿Cómo está hoy por hoy los niveles de aprobación del presidente Milei en Rosario? Los niveles de aprobación de Milei continúan digamos, en la sintonía en que venían. Tiene un 47% de aprobación, un 53% de desaprobación. Desde que empezamos a medir siempre rondó, tuvo un techo de 54, 55 puntos y un piso de 46, con lo cual se mantiene dentro de los parámetros que siempre estuvo. En el caso del gobierno provincial tiene un 55 de aprobación y un 45 de desaprobación. Y en el caso del gobierno municipal, un 42 de aprobación y un 56 de aprobación, de desaprobación. ¿Ahí se nota, digamos, cierta estabilidad en los valores o ha habido también alguna dinámica ascendente o descendente? El gobierno provincial bajó unos puntos con respecto a las últimas mediciones, sigue siendo el más alto de los tres, pero bajó. El gobierno municipal está en una aprobación de 42 puntos, están los 40 estabilizados hace bastante tiempo, que para un gobierno local es una aprobación baja. Siempre hablando ya de un sexto año de gestión, ¿no? Un sexto año de gestión, incluso es discutible, logró una diferenciación con las gestiones anteriores del socialismo. Es decir, llegó como cambio, no sé si logró plasmar ese cambio, y ahí puede haber parte de la explicación de esa baja aprobación. Probablemente. Ustedes también indagaron sobre la baja participación que se está notando hasta ahora en las elecciones provinciales que hubo en este año electoral, que arrancó con Santa Fe, pasó por distintas jurisdicciones, la más impactante tal vez fue por el peso electoral, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en Chaco, en San Luis, en Misiones recientemente se nota una participación electoral baja comparada con la media histórica. ¿A qué lo atribuyen cuando indagan en el electorado? Bueno, nosotros hacemos algunas frases también con la idea de que acuerde o desacuerde el encuestado. La crítica a la dirigencia política es fuerte. Si vemos las primeras tres frases, dice: la gente cada vez vota menos porque no hay opciones que la representen. Un 81% está de acuerdo con esa frase. Ir a votar no mejora la vida de las personas, por eso cada vez vota menos gente, 71% de acuerdo. El resultado de las próximas elecciones modificará el día a día de las personas, 27% de acuerdo. O sea, una crítica contundente a la dirigencia política y una discusión importante
con respecto al votar y el efecto que el voto puede tener en el impacto en la en el día a día de la vida de las personas. Bueno, esto es un material interesante para profundizar en el análisis para las propias fuerzas políticas, ¿no? Porque este descanto, que no es reciente, probablemente ahora se haya profundizado, da un mensaje, ¿no? De por qué la gente está participando menos, porque entiende que no va a modificar en nada el status quo, y porque hay también probablemente una crisis de representación, digamos, que subyace a todo esto, ¿no? Sin ninguna duda, la dirigencia política, los partidos políticos, los representantes tienen que recoger el guante, es obligación recoger el guante en este caso, y trabajar para persuadir de que el rol del dirigente es importante, que la política es importante y que el voto es una herramienta importante para la sociedad y que tiene que estar vinculada a la transformación y a los cambios y a la mejora de vida. La última, a propósito de elecciones, en 10 días se vuelve a votar acá en la ciudad de Rosario, elecciones a concejales que renuevan un poquito menos de la mitad del consejo. Ya tuvimos una pequeña foto con la primaria, pero bueno, son elecciones distintas. ¿Qué cuadro preelectoral para el 29 aquí en Rosario? Bueno, hicimos la pregunta de intención de voto simulando la boleta electoral. Nos da Juan Monteverde con 26% de intención de voto, Juan Pedro Alear con 25%, una disputa ahí arriba muy pareja. En un tercer lugar, Carolina Labayrú con 19%, logra retener la intención de voto de Unidos, que tuvo en las primarias del Frente. Y más abajo, Roberto Zuckerman con 6%, Lisandro Cavatorta con 5%, que pueden llegar a estar cerca de la distribución del último concejal. Claro, el piso electoral lo podrían superar y a lo mejor con el sistema DON pueden entrar con una banca al consejo, ¿no? Exactamente. Pero se ve una elección muy pareja, digamos, por lo que ustedes están, incluso fundamentalmente en los dos primeros lugares, pero el tercero no está tan lejos, digamos. Como vos decías, ustedes ven que Labayrú retiene el voto de todos los precandidatos de Unidos, porque, digamos, ella quedó muy lejos de Monteverde y Alear en términos individuales. En términos individuales había quedado lejos, logra retener lo que en la interna fue Gavira, no recuerdo ahora el nombre de los otros integrantes de la interna, pero logra retener ese porcentaje, se acerca un poco, no parece entrar claramente en la disputa por el triunfo, pero sí sigue marcando un escenario de 3/3 con un tercio en minoría. Guillermo, gracias por el testimonio en la radio, como siempre, te dejo un saludo. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Guillermo Bariego, titular de la consultora Innova, que ha hecho esta consulta de opinión a los rosarinos. En último término le consultábamos sobre la proyección de voto para el 29 de junio y también indagaban de manera muy interesante al fenómeno de por qué bajó notablemente la participación electoral este año en la Paso santafesina, en Chaco, en San Luis, en Misiones, en Cava, y ahí lo que se ve es que hay un fuerte descontento de los rosarinos con el sistema democrático, con las respuestas que la dirigencia política. Previamente indagaban sobre la cuestión del modelo económico y 7 de cada 10 rosarinos tuvo que reducir gastos en salidas nocturnas, en bares, restaurantes, en la economía doméstica, incluso en la cuestión educativa, y ha comenzado probablemente a endeudarse o a entrar en morosidad. Aún así decía que el presidente sigue teniendo niveles de aprobación en Rosario en torno al 47%. 7:34, ahora en la mañana. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, forte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gestión Martín Yarlora. Cuando tenés la Segunda Seguros, sentís que podés superar cualquier